Hola amigos, si estáis viendo este vídeo, muy posiblemente sea porque tenéis un Mac y queréis descubrir nuevas aplicaciones para él. Así que quedaos porque en los próximos minutos os voy a decir cuáles son para mí mis aplicaciones imprescindibles en lo que llevamos de año. Son unas cuantas, así que venga, poneos cómodos que empezamos. La primera aplicación se llama Super Whisper y a ver, los que me conocéis seguramente ya me habéis oído hablar de ella alguna vez. Super Whisper mejora el dictado de voz de nuestro iPhone y lo lleva al siguiente nivel. Voy a abrir Notion, lo tengo aquí preparado y vamos a hacer una demo. El dictado de Apple funciona bien, pero este es aún mejor. Yo una vez tengo abierto Super Whisper, que voy a abrirlo ahora mismo, nos aparece un iconito con el logo de la aplicación en la barra de herramientas, ya nos permite desde aquí iniciar o parar una grabación o, bueno, podemos realizarlo con atajos de teclado, que es como yo normalmente lo hago. Y es opción más espacio y podría comenzar a dictar mi mensaje, que en este caso es una demostración del potencial que tiene la aplicación Super Whisper para poder realizar dictados de forma precisa utilizando inteligencia artificial. Además, lo bueno es que Super Whisper es capaz de interpretar muy bien cuando tiene que poner signos de puntuación, como podrían ser comas o puntos, e incluso sabe evitar la transcripción de errores ortográficos o cuando tardamos mucho en pensar oraciones como acabo de hacer. Vamos a ver si lo hace bien y no me deja mal. Venga, terminamos la grabación, le damos al mismo atajo, opción más espacio, empieza a procesar y en poquitos segundos vais a ver el resultado. ¡Tachán! Y ahí está, automáticamente ha hecho la transcripción y yo este texto podría simplemente pegarlo con comando V y listo. Vamos a leerlo, a ver qué es lo que ha transcrito. Y podría comenzar a editar mi mensaje, que en este caso es una demostración del potencial que tiene la aplicación Super Whisper para poder realizar dictados de forma precisa utilizando inteligencia artificial. Punto, lo ha hecho bien. Además, coma, lo bueno es que Super Whisper es capaz de interpretar muy bien cuando tiene que poner signos de puntuación, como podrían ser comas o puntos, e incluso sabe evitar la transcripción de errores ortográficos o cuando tardamos mucho en pensar oraciones, como acabo de hacer. Fijaos, Vamos a ver si lo hace bien y no me deja mal. Chao. Bueno, el chao se lo he inventado, pero oye, ¿veis el potencial que tiene? Si queréis dictar textos largos, como puedan ser guiones, correos electrónicos, documentos, redacciones, en fin, sea lo que sea, Super Whisper os va a ahorrar un tiempo muy valioso. Yo lo utilizo para mis guiones y la verdad es que ahora mismo no sabría vivir sin él. Antes de pasar a la siguiente aplicación, tengo que deciros que Super Whisper tiene muchas más opciones. Si queréis un vídeo dedicado a esta aplicación, decídmelo en los comentarios y si tiene suficiente apoyo lo hacemos, porque, insisto, podéis configurarlo incluso con modelos de inteligencia artificial comerciales como son GPT, Cloud, etcétera, incluso Llama, el de Facebook. Podemos crearle indicaciones para cómo queremos que sean nuestras transcripciones. En fin, como digo, esto tiene mucho potencial y daría para un vídeo aparte. La siguiente aplicación es una imprescindible si tenéis un ordenador portátil. Ya hemos hecho incluso algún vídeo sobre ella, pero en un top de las aplicaciones imprescindibles no puede faltar. Su nombre es Aldente. Aldente es una aplicación que se integra en la barra de herramientas de nuestro Mac una vez la instalamos y nos permite, por supuesto, visualizar el porcentaje de carga de nuestra batería, pero nos permite, lo más útil, establecer límites de carga. Si tenéis un portátil, al final la batería tiene que duraros lo máximo posible. Y claro, si lo tenemos conectado a un monitor, pues el Mac siempre está cargando energía y claro, la batería normalmente tiende a estar continuamente al 100%. Y esto es malo para la vida útil, porque las baterías sufren lo que se llama estrés de carga. Por tanto, establecer un límite es muy necesario. Yo, por ejemplo, lo tengo al 80%, pero esto lo podría configurar al porcentaje que desee, por ejemplo, el 60, 50, 40, lo que deseéis. Yo lo dejo al 80 porque suele ser, digamos, la medida más aconsejable. Podemos hacerlo escribiéndolo o podemos simplemente mover la barrita y dejarla donde nosotros queramos, por si queremos hacerlo de una forma mucho más precisa y que en vez de 80 sea 82, imaginemos, ¿no? Yo ahora mismo no tengo el Mac conectado, entonces puedo mostraros poco de esta aplicación, pero desde este botón podríamos decirle al Mac que, aunque esté el conector enchufado, empieza a descargar batería, que la cargue a tope ignorando el límite de carga. Y bueno, desde aquí tenemos algunas opciones que nos permite ver, pues por ejemplo, el estado del voltaje de la batería, la carga de consumo que está ahora mismo necesitando el sistema, e incluso podemos activar o deshabilitar un modo de baja potencia para que consuma menos energía. Todo esto lo tenemos desde la configuración de Aldente en esta pestaña.
Y como digo, tiene muchas opciones que nos permite configurar la carga o descarga de nuestro Mac según nuestras necesidades e incluso algunas características que os permiten, bueno, cuidar la batería para que cuando pasen ciertas cosas pare la carga. Véase, por ejemplo, una protección de temperatura. Yo, por ejemplo, tengo puesto que cuando el Mac llega a 37 grados pare la temperatura para cuidar la batería. En fin, os voy a dejar en la descripción del vídeo el review dedicado que hicimos a Al Dente, en profundidad, por si queréis saber cómo configurarla para vosotros. Vamos ahora con la siguiente aplicación, que en realidad no es una aplicación, son muchas aplicaciones, porque estoy hablando de Setup, que es una tienda de aplicaciones que a cambio de una suscripción mensual os va a permitir acceder a muchas apps que de forma independiente costarían muchísimo más. Vais a ver todo lo que ofrece. Yo ya la tengo instalada con mi cuenta correspondiente y bueno, aquí estáis viendo la interfaz. Me está filtrando pues algunas recomendaciones con lo mejor que ahora mismo ofrece Setup. Tenemos tutoriales para poder hacer cosas en nuestro Mac basándonos en aplicaciones que podemos encontrar aquí. Recomendaciones en base a nuestras aplicaciones ya instaladas. Tenemos diferentes colecciones, pues por ejemplo el kit básico de recomendaciones de Setup, kit de inteligencia artificial, de seguridad para diseñadores, desarrolladores, gestores de proyectos, creadores de contenido, freelancers, en fin. Tiene aplicaciones de verdad que no son morralla, son aplicaciones muy potentes. Si yo os muestro, por ejemplo, lo que tengo instalado, vais a ver, tengo una inmensidad de aplicaciones que uso a diario. Es más, os confieso algo, todas las aplicaciones que vais a ver en este vídeo están aquí. Están en Setup porque casi todas son de pago, tienen funciones de pago, pero con Setup me lo ahorro, pago una sola cosa y tengo todo lo demás. En fin, si queréis conocer Setup, os voy a dejar en la descripción el enlace a la tienda para que podáis probarlo durante 7 días gratis y luego si os interesa ya pues la compráis. De verdad, probadla porque vais a ver que encontraréis auténticas joyas. Además hay una cosa muy buena y es que Setup, la suscripción a Setup, no solo os permite acceder a aplicaciones para Mac, sino que también tenéis acceso a aplicaciones para iPhone. Es decir, que con vuestra suscripción también podréis descargar en el iPhone aplicaciones que, si no tuvieseis esa suscripción a Setup, tendréis que pagar de forma separada. Así que, de verdad, valorarlo porque es una suscripción que, bueno, yo creo que vale su peso en oro. La siguiente aplicación precisamente está en Setup y se llama Mosaic. Es una aplicación que os va a permitir organizar las ventanas de vuestro Mac de una forma muy eficiente y de forma automática, prácticamente, sin que tengáis que vosotros estar ahí ajustando para que quede bien. De verdad, es muy útil, muy práctico, ya veréis. Nada, simplemente una vez la abrís, se os aparece aquí un icono en la barra de herramientas del ordenador y bueno, tenéis diferentes opciones de configuración que podríamos repasarlas una a una, pero ya sabéis que el vídeo sería eterno, así que si queréis un vídeo dedicado a Mosaic, pedídmelo en los comentarios y si tiene apoyo lo haré. Pero bueno, en resumidas cuentas, vamos a abrir varias ventanas. Yo por ejemplo voy a abrir, pues por ejemplo Safari y voy a abrir Chrome. Y como veis ahora mismo tengo aquí Setup, Safari, Chrome. Claro, imaginad que yo quisiera trabajar con estas tres aplicaciones, o bueno, no, vamos a abrir Notion mejor, que es una aplicación pues, que quizás va más acorde a que necesitemos tener otras ventanas aparte. Notion yo la uso para escribir, imaginemos que quiero escribir un guión de un vídeo y quiero tener Safari con una web y Chrome con otra web, ¿vale? Bueno, pues simplemente pulsando la tecla Option mientras con el trackpad pincho en la ventana de la aplicación correspondiente, se me despliega en la parte superior, ahí lo estáis viendo, diferentes interfaces de ventanas. Yo voy a elegir por ejemplo esta y en la ventanita grande quiero poner Notion, ¿vale? Listo, hago lo mismo ahora con otra pestaña, en este caso Safari. Pues nada, la selecciono y la quiero poner ahí arriba. Y ahora vamos a hacer lo mismo con Chrome. Entonces la pongo aquí abajo. Entonces, si yo ahora abro Notion, que se me ha ido la pestaña, y abro Safari, aquí tendría mi aplicación de Notion, mi aplicación de Safari y mi aplicación de Chrome para poder trabajar simultáneamente con las tres. Por ahí en el fondo está Setup, que podría minimizarla para que no me distraiga. Y aquí ya tendríamos tres ventanas que se han organizado en apenas 3 clics. Habéis visto, ¿no? O sea, esto es muy práctico. Tenéis diferentes plantillas que la aplicación ya os sugiere, pero podríais crear vuestros propios espacios a vuestro gusto, en función de si tenéis un monitor más o menos grande o una pantalla más o menos pequeña, si no conectáis vuestro Mac a un monitor. En fin, echadle un vistazo, es muy práctica. Venga, vamos con otra aplicación, su nombre es Squash. Esta aplicación sirve para comprimir y redimensionar imágenes, pero también tiene algunas opciones de edición. A mí de verdad me resulta muy práctica, sobre todo cuando quiero subir imágenes a nuestra página web y quiero que ocupen poco espacio en el servidor para que luego tampoco tarden mucho en cargar, o cuando quiero, por ejemplo, enviar una imagen por correo electrónico, que si es muy pesada, pues ya sabéis que los correos electrónicos a veces te ponen un límite de 25 megas. En fin, vais a ver cómo funciona, es muy simple, pero muy práctica. Nada más abrirla, la interfaz es tal que así y nos permite o bien arrastrar un paquete de imágenes directamente aquí,
simplemente arrastrando, o podemos importarlas con este botón azul, e ir seleccionándolas una a una o también en paquetes. A ver, yo podría comprimir ahora aquí de golpe 30 o 40 imágenes, pero vamos a hacerlo, por ejemplo, solo con 2. Entonces yo voy a elegir estas 2 miniaturas que, como veis, pesan 1 mega. Vamos a ver hasta cuánto es capaz de reducir Squash la calidad, o sea, el tamaño y la calidad de estas imágenes, porque lo ideal es que comprima mucho pero no perdamos mucha calidad. Son las 2 miniaturas de un vídeo pasado. Nada más importarlas, aquí tenemos pues la previsualización, podemos ver el formato, el espacio que ocupan, podemos desde aquí, bueno, ajustar incluso más opciones. Véase, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Que podemos editar incluso algunos ajustes de la imagen, como el brillo, el contraste, añadir algún filtro. ¿Veis? Aquí tenemos diferentes efectos y estilos, en fin. Yo esto no lo uso, os soy muy sincero. Lo de la marca de agua puede seros muy útil, si sois fotógrafos y tenéis imágenes que no queréis que os copie nadie. Pues aquí añadiríais una marca de agua con vuestro nombre o lo que sea y listo, ¿vale? Yo esto no lo suelo utilizar. Yo me quedo con esto, ¿no? El formato. A mí me gusta que, en general, salvo que quiera que respeten una transparencia, mis imágenes sean JPG, pero desde aquí podríamos elegir el formato correspondiente. Desde aquí podríamos ajustar la calidad. Yo siempre he estimado que esta configuración es la idónea para mi uso, entonces yo lo dejo en 40% y progresivo. Entonces, si yo ahora exporto estas imágenes, puedo elegir que se exporten en donde yo quiera, en una carpeta aparte o en la fuente de donde están las originales. Entonces, le voy a dar aquí y vamos a ver cómo lo ha hecho. Perdón, que he tocado donde no tengo. Vamos a abrir el Finder y yo aquí tengo ya mis miniaturas. Tengo las PNG, que son las originales, que ocupan 1 mega, ahí lo estáis viendo. Y luego tengo las comprimidas, que han pasado 80 kilobytes. O sea, menuda auténtica burrada lo que ha reducido de tamaño la compresión. Ahora, ¿habrá bajado mucho la calidad? Pues vamos a ver las originales. Esta sería la original 1, ¿vale? Se ve bien. Y vamos a ver la original 2. O sea, perdón, la comprimida 1. Y como veis, estoy ahora mismo, si veis en la parte derecha en el Finder, estoy pasando entre una y otra y yo no estoy viendo ninguna diferencia pasando de una a la otra. O sea, se ven prácticamente igual. Vamos a la 2 y lo mismo. Si os fijáis, estamos pasando del formato JPG al PNG y no hay diferencias. Así que Squash es una muy buena opción si buscáis comprimir imágenes. Vamos con la siguiente aplicación, que se llama Yoink. Yoink es una app muy práctica. Vais a ver por qué. Os va a permitir arrastrar lo que sea a un lateral de la pantalla de vuestro ordenador para luego poder pegarlo en otra aplicación. Esto es como un portapapeles, pero mucho más potente, porque el portapapeles del Mac por defecto solo os permite ir copiando y pegando de uno en uno, pero con esto podéis ampliarlo a mucho más. Vamos a verlo. Yo una vez lo tengo instalado, vais a ver que se me crea un iconito en la barra de herramientas en la parte superior que nos permite realizar algunas configuraciones. Podemos ajustar dónde queremos que se quede nuestro baúl de portapapeles, en qué posición de la pantalla. Yo lo tengo siempre en el lateral izquierdo en la parte central, pero bueno, esto ya a gusto de cada uno. Y también el tamaño de la ventana de Yoink, es decir, cuanto más grande, más objetos vamos a poder acumular. Ahora vais a entender a lo que me refiero. Yo lo tengo por defecto para que me permita acumular hasta 3 ítems, pero podríamos hacerlo, ahí lo estáis viendo, gigante, ¿vale? Pero vamos a dejarlo en 3, no quiero tampoco hacerlo mucho más grande. Para esta demo, pues voy a pegar, por ejemplo, este texto en una nota, ¿vale? Imaginad que estáis trabajando en un guión y queréis primero copiar toda la información que queréis recopilar y luego ya centráis vuestra concentración en la nota y en redactar lo que necesitéis. Entonces, pues yo seleccionaría, por ejemplo, el texto y yo lo podría arrastrar a este baúl. Y tachán, ahí se acaba de pegar ya el texto seleccionado. Vamos a hacer lo mismo con esta imagen. Por ejemplo, arrastro la imagen a Yoink y se queda acumulado. Y todavía tendría hueco para uno más. Pues nada, pues vamos a, pues yo qué sé, pues mismamente esto. Si es que es una demo, tampoco vamos a complicarnos mucho. Arrastramos a este baúl y se nos pega. Entonces yo voy a minimizar ya aquí esto y yo ya tengo aquí la aplicación de notas abierta. Entonces es tan fácil como de la misma forma, vamos arrastrando aquí y se nos va a ir pegando toda la información que habíamos copiado previamente desde Yoink. Y oye,
Esto os puede ahorrar un tiempo maravilloso, porque primero podéis recopilar toda la información que necesitáis y luego ya os vais a vuestra aplicación de notas y os concentráis en lo importante. No tenéis que estar yendo y viniendo, que al final muchas veces eso os desconcentra bastante, sobre todo si trabajáis en algo que requiere de mucha atención. A mí, por ejemplo, para los guiones, pues me es muy práctico. Vamos con otra aplicación que para mí es también una imprescindible. Su nombre es CleanShot X. Esta aplicación nos permite poder realizar grabaciones de pantalla, capturas de pantalla y realizar anotaciones de una forma que va mucho más allá que lo que nos permiten las herramientas nativas del Mac. Vais a ver por qué. Yo una vez la tengo instalada y abierta, en la barra de herramientas se nos aparece este iconito que nos muestra muchísimas opciones posibles a la hora de poder trabajar con ella, ¿vale? Imaginad que queréis hacer la captura de un área concreta, pues le daríamos a este botón, elegiríamos el área correspondiente y se nos realizaría la captura. Vamos a ver más opciones. Por ejemplo, vamos a... mira, esto es muy útil. Nos vamos a ir, por ejemplo, a Safari y le vamos a dar a capturar una ventana. Por ejemplo, vamos a darle a... por ejemplo, esto. Y que haga un scroll. Entonces, yo le voy a dar a iniciar captura. Entonces yo con el trackpad podría hacer un scroll y automáticamente se realizaría una captura de pantalla de toda esta página web hasta que yo decida parar con el scroll. Ahí estáis viendo en la derecha una previsualización de cómo está quedando dicha captura. Yo quiero parar aquí, pues le daría down y automáticamente aquí se me iría acumulando esta nueva captura que acabo de realizar. Podría guardarla o dejarla para luego. Vamos a ir dejándolas ahí porque luego os quiero enseñar cosas. Vale, vamos a mostraros otra opción. Hay muchas, estoy eligiendo así quizás las más interesantes, pero hay muchas. Por ejemplo, la de captura de texto o CR. ¿Esto qué os permite? Pues imaginad que queréis copiar el texto de una imagen y no podéis copiarlo porque es una imagen, ¿vale? Yo qué sé, voy a hacerlo con esto, aunque esto sí podría copiarlo, pero para que lo entendáis. Simplemente con CleanShot elegiríamos la región y automáticamente escucharéis un pop, que no sé si lo habéis escuchado, y yo me podría ir a una aplicación de notas. Yo abro una nota, comando V y tachán. Se ha copiado y se ha pegado el texto OCR, además siguiendo, digamos, la misma estructura que la imagen original. Es decir, por ejemplo, si vamos a poner esto así en un lado, ¿no? Vemos el sitio para los verdaderos en una línea, amantes de Apple y la en la segunda línea, manzana mordida en la tercera, un espacio, suscríbete para ayudarnos a seguir creando contenido, otro espacio y suscribirse. ¿Habéis visto? Esto está bastante bien. Pero bueno, os voy a explicar también por qué CleanShot es muy práctica. Porque bueno, además de todo esto, os permite grabar, por ejemplo, pantalla. Podríais elegir, pues por ejemplo, una ventana concreta. Podríais elegir la pantalla completa. Voy a elegir, por ejemplo, la ventana de Safari. Podría elegir grabar con audio de micrófono, podría grabar el sonido del Mac, podría incluso poner la webcam para que aparezca una ventanita, los clics del ratón, crear un GIF con la grabación de vídeo. Y cuando yo empiezo a grabar vídeo, aquí tengo diferentes botones que me permiten hacer cosas muy prácticas cuando grabamos vídeo y a veces nos podemos equivocar. Véase el botón de pausar y se pausaría la grabación hasta que yo quiera reanudarla de nuevo. Podría reiniciar la grabación por si me he equivocado y quiero volver atrás o incluso borrarla directamente porque no me vale, ¿vale? Vamos a pararla y yo, si me voy a la ventana de la izquierda, aquí la tengo, podría desde aquí cortarla y, bueno, hacer algunos ajustes más. Por ejemplo, podría modificar el audio, podría cambiar el volumen, convertirlo a mono, cambiar las dimensiones, etcétera, ¿vale? Esto en cuanto a vídeo. Pero en cuanto a las imágenes, esto es bastante práctico, porque si le doy al botoncito del lápiz, aquí tengo muchas más opciones para realizar anotaciones con respecto a lo que, por ejemplo, otras apps como la vista previa de Mac nos ofrece, ¿vale? Entonces, una de las más prácticas para mi parecer es esta de Spotlight, que me permite crear una región destacada y crear una opacidad en el resto para no desviar la atención, ¿vale? O la de pixelar. Imaginad que queremos pixelar una parte concreta, pues podría, bueno, pues simplemente añadir este recuadro aquí y se pixelaría de esa forma, ¿vale? Yo desde aquí podría elegir el tipo de pixelado, etcétera, ¿vale? Podría ponerlo opaco, como habéis visto, o simplemente este que, bueno, quizás queda un poquito mejor, ¿no? Yo esto lo podría guardar y listo. Por cierto, un detalle con respecto a los vídeos, si ponemos el cursor del ratón sobre la previsualización del vídeo, ¿veis que aquí hay un icono de una nube? Bueno, pues esto lo que nos permite es poder subir el vídeo que acabamos de grabar a la nube de CleanShot y nos genera un enlace. Nosotros ese enlace podría pegarlo, como estáis viendo ahí,
y compartirlo a cualquier persona. Imaginad que queréis enviar a vuestro equipo de desarrolladores un fallo en la web. Pues replicáis el fallo, lo grabáis, le pasáis la URL y decís, oye, mira, os paso un vídeo para que veáis lo que está pasando. Y ya está, esto viene muy útil para compartir grabaciones rápidas a cualquier persona. En fin, el potencial de CleanShot es enorme. Si queréis vídeo independiente, me dejáis un comentario y lo valoraremos. Y ya estaría, amigos, hasta aquí este vídeo, que de verdad espero que os haya gustado. Os voy a dejar en la descripción el enlace a Setup, porque es una tienda que os va a permitir acceder a todas estas aplicaciones dentro de una sola suscripción. De todos modos, os voy a dejar la URL de descarga de cada aplicación de forma separada, por si solo os interesa una, pues que podáis descargarla y ya está, ¿vale? Probadlo, porque son 7 días gratis, no perdéis nada. Y por mi parte, pues nada, deciros que si os habéis quedado con ganas de más, por aquí tenéis otros vídeos recomendados que os pueden resultar interesantes. Nosotros nos vemos mañana con más contenidos aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.